En España, particularmente en la región de Cataluña, que bueno, implica no solamente a Barcelona, sino Tarragona, cerca de Andorra, ¿no? De la frontera con Francia, hay hoy en día, y es importante mencionar la región por el contexto histórico que vamos a hablar un poco más adelante, pero está ocurriendo un caso emblemático sobre libertad de expresión y donde el Estado español está siendo, para sorpresa de muy pocos, por lo menos muy pocos de los que sigan o sigamos la política española, no es una sorpresa, ¿no? Como tal que sean completamente autoritarios y represivos. Pero bueno, vamos a ver esta noticia que comunica El País. Esto es Óscar López Fonseca. Primero vamos a ver un poco el lenguaje, ¿no? De esta cuestión y después vamos a ver una declaración del propio Pablo Hasél sobre esta cuestión. Dice, la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del rapero Pablo Rabadulla Duro, conocido musicalmente como Pablo Hasél, para cumplir la pena de 9 meses y un día de prisión que impuso el Tribunal Supremo en mayo de 2020 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona y las instituciones del Estado. Los magistrados, que de este modo rechazan la petición de defensa del cantante de suspender la pena, dan este plazo de 10 días, dan un plazo de 10 días para que se presente de manera voluntaria al centro penitenciario. Es decir, ¿no? O sea, preséntate, ven, métete tú solito, ¿no? Ponte las esposas, métete a la celda, te cambias a tu ropita de prisión y vienes acá, ¿no? En su cuenta de Twitter, Hasél reaccionaba este jueves a la noticia. Al final, no ha habido la suficiente solidaridad para que esto que nos afecta a la mayoría no tengamos garantizada la libertad de expresión. El rapero añadía, van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme. Vamos a ver a continuación una declaración que a mí me parece extremadamente elocuente y que resume en muchos sentidos lo que está pasando, declaraciones del propio Pablo Hasél. Acá lo tenemos, este es el pero. Vamos a ver qué dice. Lo más probable, aunque no se me haya notificado a mí personalmente, que lo deberían haber hecho, pero muchas veces se saltan hasta su propia legalidad, entonces lo más probable es que el domingo vengan a buscarme para encarcelarme. Estamos hablando del próximo domingo. Encarcelamiento, creemos que es muy importante que quede claro que no solo es un ataque contra mí, sino que me están utilizando como cabeza de turco para asustar al resto, sobre todo también entendiendo el contexto en el que estamos, en el sentido de que, bueno, vemos como cada vez hay más personas arruinadas, como cada vez se está recortando más en derechos y libertades fundamentales, y eso va a provocar, que duda cabe, muchas protestas, muchas luchas. Ante ese ciclo que viene de luchas, tratan de expandir el terror, ¿no? Para, con la represión, intentar frenar toda esa protesta y todas esas movilizaciones. Por eso es tan importante entender que esto es un ataque contra las libertades democráticas de todos nosotros, y ante eso no es suficiente, aunque también es muy necesario, pero no es suficiente con limitarse a difundirlo por las redes sociales, sino que es necesario llevar toda esa movilización a las calles. De hecho, si a mí me reprimen como me reprimen, y lo reconoció abiertamente la fiscal en mi último juicio en la Audiencia Nacional, dijo literalmente que yo soy peligroso porque soy conocido e incito a la movilización social. Es decir, ellos mismos estaban reconociendo que temen la movilización, y como nos enseña cualquier experiencia histórica, solo la movilización en las calles, constante, contundente si es necesario, puede conquistar mejoras y puede conquistar no solo mi libertad, sino la nuestra, y ojalá toda esta respuesta que haya pues haga que yo sea el último que tenga que pasar por todo esto. Hay la declaración del propio Pablo Hasél. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿No? Digamos, esto podemos abordarlo desde distintos puntos de vista. Uno, para dar un poco el contexto histórico, y les decía que es importante que sea en Cataluña por diferentes motivos. Cataluña es histórica y tradicionalmente una región de España, ya lo decíamos, en el noreste de la entidad, del país, perdón. Es una región que mucha gente de ahí se considera más de Cataluña que de propia España. Es una región extremadamente próspera, por lo menos algunas regiones, ¿no? Particularmente en Barcelona, es extremadamente próspera, que recauda muchos recursos y por lo tanto le da muchos recursos a España, al país. Han habido, desde que yo tengo memoria, por lo menos tengo registro mental, desde los 80s, movimientos independentistas. Y es más,
en el 2016, si mi memoria no me falla, 16, 17, cuando mucho, hubo una elección donde Cataluña, la gente de ahí, eligió democráticamente a su presidente, digamos, una persona de apellido Puigdemont, y el gobierno español, la corona española y el gobierno español lo rechazaron rotundamente. Y es más, declararon inconstitucional la elección y fueron profundamente represivos con la gente que salió a las calles en protesta y diciendo, bueno, pues esa es nuestra voluntad, es nuestra decisión, elegimos a esta persona, pues respétala. O sea, no, o sea, llegó la Guardia Nacional, la Guardia Civil, y o sea, rompió, ¿no? Totalmente. Cabezas, cráneos, derechos humanos, balas de goma, o sea, vale gorro, ¿no? Insiste a reprimir y aquí se hace lo que el gobierno dice, no lo que la corona dice. Entonces, bueno, este contexto es importante porque las letras de este personaje, de este rapero, digo, que debo admitir, no lo conocía hasta la semana pasada, donde empezó a sonar esta noticia, empecé a escuchar algunas de sus letras, algunas de sus canciones, y efectivamente, o sea, el tipo le tira a la corona española, le tira al presidente, le tira al totalitarismo, al autoritarismo, al absurdo que es en el siglo XXI tener una monarquía, cabrón. Ahora tú me dices, no, pues es una monarquía parlamentaria, de hecho el rey pues más bien es una figura no política, no necesariamente tiene muchas facultades en el gobierno tal. Ok, pero aún así, ¿qué sentido tiene que el pueblo, ¿no? Que la gente de España, digo, particularmente en medio de una crisis social, política, económica, sanitaria, como lo está pasando en muchas partes del mundo, donde se exacerban los problemas sistémicos, ¿no? de desigualdad, de pobreza, de precarización de servicios de salud, ¿no? que hoy son probablemente los más importantes que hay. En ese contexto, ¿qué sentido tiene que la gente siga manteniendo con cantidades multimillonarias a una familia solo porque nació ahí? O sea, ¿cuál es el mérito, ¿no? A la gente que le encanta hablar, ¿no? de la libertad y del mérito y ¿no? de la meritocracia? ¿Cuál es el mérito de un rey, de una reina, de un príncipe? O sea, nada. Haber ganado la lotería genética, ¿no? O sea, de ser hijo de su papá y de su mamá. Es todo el mérito que tienen y solo por eso, ¿no? Se les tiene que alabar y el rey y respetar y tal. O sea, ¿por qué, cabrón? O sea, eso no tiene sentido. O sea, intenta explicarle. O sea, imagina que una persona, ¿no? Que no conoce absolutamente nada de contexto, de historia y tal, llega, ¿no? a una monarquía y dice, oye, ¿y por qué están esas personas ahí? ¿No? ¿Y por qué la gente, o sea, no sé, lo respeta, lo saluda? No, pues es que es el rey y la reina. ¿Y por qué es un rey? ¿Quién dijo que no? Pues es una tradición, que pues sí, pero, o sea, ¿qué aportan a la sociedad? O sea, no. Reyes y reinas son parásitos de las sociedades, es una figura anacrónica que no tendría por qué existir, pues. ¿No? Y hablar de esto en las letras de Pablo Hasél es motivo, digo, ya lo vimos en los cargos, en lo que determinaron, dicen que es un atentado como tal, ¿no? Es terrorismo contra la corona. O sea, güey, es una canción, ¿no? Es un disco si quieres, son 50 canciones si quieren, es discurso. No, pero es que está incitando a salir a las calles y no es eso la definición misma de libertad de expresión. O sea, nadie necesita libertad de expresión para decir, pues qué bonitos son los perritos y los gatitos, y me gusta mucho el helado de fresa, y ojalá hubiera más arcoíris en el mundo. O sea, eso, ahí no se necesita la libertad de expresión. La libertad de expresión se tiene que proteger en casos de disidencia política, no en casos donde el discurso es incómodo, donde el discurso reta al status quo. Ahí se necesita proteger la libertad de expresión. Ahora, pensemos, ¿cuál sería el caso? O sea, ¿cuál sería la narrativa internacional? ¿Qué diría el país? ¿No? Ya vimos el periódico que acabamos de leer. ¿Qué diría el país si esto pasara en Venezuela? Si esto pasara en Cuba. Si esto pasara, ¿no? En Bolivia, con el gobierno entrante. Si esto pasara en Rusia, cabrón.
Digo, que además ha pasado en algunos de estos países, no estoy eximiéndolos de culpa. Estoy diciendo que la cobertura de prensa internacional tiene dos varas distintas, se está midiendo dos varas distintas, ¿no? A un gobierno que está alineado con el occidente europeo y con los Estados Unidos, a gobiernos que están buscando otros modelos iba a decir de negocios, ¿no? Otros modelos económicos para atender las necesidades materiales e históricas de su población. Hay dos varas distintas, se mide con dos varas distintas y esto es completamente absurdo. La libertad de expresión se debe proteger donde se vea, donde se muestre y donde esté amenazada. Este es un caso escandaloso internacional, ya han habido movilizaciones y seguirán habiendo movilizaciones ciudadanas. Quiero subrayar lo último que dijo en la presentación que acabamos de ver del propio Pablo Hasél. Está muy bien, o sea, incluso el ejercicio que estoy haciendo yo, ¿no? La difusión de este tipo de materiales, que se hable más en redes sociales, ok. Pero si esto no se traslada a la calle, no se materializa en una movilización social que presione directamente, que se plante enfrente del gobierno y diga, basta, ¿no? Hasta aquí, cabrón, difícilmente se pueden lograr cambios. Entonces se necesita una profunda solidaridad internacional porque esto pasa en todo el mundo, ¿no? Los mismos retos que están viviendo en España de libertad de expresión se viven en América Latina, se viven en África, se viven en los Estados Unidos, se viven en Asia. Aquí hemos cubierto, ¿no? Probablemente el caso de mayor perfil, en un caso de prisión política por libertad de expresión, que es el caso de Julian Assange. Ya hemos dicho, ¿no? Nuestra postura una y otra vez, pero la libertad de expresión se tiene que respetar sí o sí. Esto no es negociable. Los derechos no se negocian. Y como no se negocian, se exigen como tal al gobierno. Y así tiene que ser también en el caso de Pablo Hasél. Muchas gracias por ver. Hasta aquí voy a dejar este comentario. Vamos a dar seguimiento a todo lo que ocurra sobre este caso. Digo, en este espacio quiero agradecer a gente, ¿no? Digo, son varios nombres que han estado compartiendo a través de redes sociales, a través de grupos de Telegram, de grupos progresistas en los cuales tengo la fortuna de participar, que están viendo y están constantemente compartiendo información sobre casos relevantes, no nada más, ¿no? en la región, sino en todo el mundo. Y este es un caso del que me he informado gracias a esas personas, que me he informado más a profundidad. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.